Bienvenidos amigos a mi canal. Hoy traemos la actualización 2.0 de la estrategia millonaria de mi canal. He recibido excelentes opiniones y experiencias muy positivas. Varios suscriptores del canal me han comentado que están generando dinero a diario con esta estrategia. Así que hemos aprovechado que algunos tenían algunas dudas para potenciar esta estrategia. Hemos sustituido uno de sus indicadores para que pueda ser utilizada en cualquier broker. Así que quédate hasta el final para conocer todos los detalles. Créeme que te encantará esta nueva actualización. Así que vamos a ganarle la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos, traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Unas bandas de Bollinger en configuraciones de 20 y 2. El oscilador Williams de 14 periodos con sobrecompra y sobreventa de menos 95 y menos 5. El indicador OSMA por defecto, o también puedes utilizar el MACD por defecto. Y por último, el indicador Aron de 14 periodos. Puedes además utilizar esta estrategia con configuraciones de velas Heikin Ashi de 15 segundos y tiempo de expiración de 1 minuto. O también puedes utilizar las velas Heikin Ashi de 1 minuto y el tiempo de expiración de 3 minutos. Esta estrategia ha sido testeada en Pocket Options, en IQ Options y en Quotex. Además, funciona muy bien tanto en mercado real como en mercado OTC. ¿Y qué actualización hemos hecho a esta estrategia? Bien, hemos añadido la sobrecompra y la sobreventa con mayor periodicidad. Es decir, que en el indicador Williams, en vez de trabajar con menos 80 y menos 20, vamos a trabajar con menos 95 y menos 5. Luego, hemos añadido el MACD para quien no tenga el indicador OSMA, así que también puede utilizar esta estrategia. Y por último, hemos añadido el indicador Aron de 14 periodos para que nos ayude a ver la fuerza de la tendencia. La última configuración o alternativa es que la estrategia también puedes utilizarla con una temporalidad mayor, con velas de 1 minuto y aspiración de 3 minutos. De esta forma, si no tienes también disponible el broker IQ Options, pudieras hacer la misma configuración en TradingView, esta plataforma de análisis que nos permite evaluar los mercados con mucha facilidad. Y en su versión gratuita puedes agregar las velas desde 1 minuto, así que perfectamente podrías tener esta plataforma paralela para hacer tus análisis con mayor precisión. Ahora sí, vamos a la explicación. Bien, ya estamos por aquí para configurar nuestros indicadores. Así que estoy utilizando Pocket Option para hacer la primera configuración, pero haremos las configuraciones también en Quotex y también en IQ Option, ya que hay unas pequeñas variaciones. Bien, entonces estamos en Pocket, pulsamos el botón de indicadores, añadimos el Aron, el OSMA, las bandas de Bollinger y el indicador Williams. Bien, configuramos primero, como en la estrategia anterior, en 22 las bandas de Bollinger. 22. El indicador Aron lo colocaremos de 14 periodos y en estilos cambiaré la línea azul, la línea up, por color verde, que es la línea alcista. Así que verde y guardamos los cambios. Luego el indicador OSMA sí que lo dejaremos por defecto tal cual como viene. Y el indicador Williams también lo dejaremos de 14 periodos, pero cambiaremos la sobrecompra y la sobreventa. Sobreventa en 5 y sobrecompra en menos 95. Y guardamos. Perdonadme que olvidé cambiar el idioma del broker, ¿de acuerdo? Que está en alemán, pero no preocupéis que es simplemente seguir los pasos y así se puede configurar perfectamente. Ok, ya tenemos todo colocado. Bien, ahora nos vamos a las velas y las dejaremos en Heikin Ashi de 15 segundos y el tiempo de la operativa en 1 minuto. Ya tendríamos todo configurado en este broker. Pasemos ahora a configurar los indicadores en Quotex. Estamos ya aquí en Quotex y no me quiero detener mucho ya que el video puede ser un poco largo, pero quiero explicarlo cómo sería la explicación tanto en los indicadores como para operar en los 3 brokers, ¿vale? Así que voy a ir un poco rápido. Entonces pulso el botón como un compás para agregar los indicadores. Primeramente las bandas de Bollinger, que van en 22. En este color más clarito para que se me vean mejor las velas. Bien, salimos de aquí y agregamos el Aron. Viene por defecto ya en los colores de la línea alcista en verde y bajista en rojo.
Así que solo variamos aquí el periodo 14 y ya lo tendríamos listo. El MACD lo vamos a sustituir por el OSMA. Recordar que en este broker no tenemos disponible el indicador OSMA, así que añadiremos el MACD. El MACD lo dejamos por defecto con sus configuraciones 12, 26 y 9. ¿Cómo vamos a utilizarlo el MACD en vez del OSMA? Vamos a utilizar igualmente el histograma, las barritas. Nos vamos a olvidar de las líneas. Así que cuando las barras están por encima de la línea 0, tendencia alcista. Cuando están por debajo, bajista. Fijémonos aquí, las barras están por encima y fijaros esta tendencia alcista o esta gran subida de aquí. ¿De acuerdo? Así utilizaríamos el MACD para esta estrategia. Y bien, y por último vamos a agregar el indicador Williams. También viene por defecto de 14 y en este sentido no podemos modificar su sobrecompra y sobreventa. Viene por defecto en 20, menos 20 y menos 80. Pero no hay ningún problema, ya que para nosotros será necesario con que salga de este canal, salga por fuera, no solamente lo toque, para estar seguros que ya ha tocado el final de esa tendencia, para hacer esa pequeña corrección o bien sea para un cambio de tendencia. Así que con que salga, fijémonos que si me paro sobre la línea más o menos en este punto, el que considero que es el más alto, a la derecha está una etiqueta blanca con una campanita y pone allí menos 5. Pues más o menos ese nivel que es el que estamos buscando, menos 5 o menos 95. Aproximadamente, no pasa nada que sea un poquito menos o un poquito más. Pero necesitamos que saliera de estas bandas. Así utilizaríamos el Williams. Ahora pasemos a IQ Option para la configuración de los indicadores. Ahora las configuraciones en IQ Option. Ya he añadido previamente el botón de aquí, el indicadores, las bandas de Bollinger, el Williams, el MACD y el oscilador Aron. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los otros brokers? Pues en vez del OSMA hemos añadido el MACD y el Aron. La diferencia es que en vez de venir doble línea, viene solamente una línea. Pero es muy sencillo de utilizar, ya que si la línea cruza esta línea media 0, tendencia bajista. Y si la cruza nuevamente desde abajo hacia arriba, tendencia alcista. De la misma forma que utilizaríamos el Williams, ahora mismo que ha cruzado la línea menos 50, tendencia alcista. Y si estuviera por debajo, bajista. ¿Cómo lo hacemos con el MACD? Lo mismo, la explicación de siempre con el MACD, ¿no? El histograma, cuando cruza las barritas por encima de la línea 0, tendencia alcista y por debajo bajista. Ahora, también podemos sacarle un mayor provecho a esa plataforma o a este broker, ya que también aquí se nos permite poder instalar algún script. Así que podríamos añadir y aprovechar esta ocasión, esta oportunidad, para agregar además soportes y resistencias. Fijémonos qué bien nos queda en vez de hacerlo manualmente. Soporte, una resistencia fuerte y las siguientes. Así que es muy cómodo para trabajar, ya que nos ahorra bastante trabajo. Bien, así que así podríamos trabajarlo. Si no tienes este script y te gustaría tenerlo, por favor me lo puedes comentar y puedo compartirlo sin ningún problema. Hemos hablado al principio de también poder utilizar la plataforma de TradingView. ¿Pero qué es TradingView? TradingView es una plataforma de análisis. Nos permite hacer el análisis adecuado de cualquier tipo de mercado. Cualquier mercado que opere con velas está disponible en esa plataforma. Así que si deseas tomarte esto en serio y estás empezando con binarias, lo importante es que puedas aprender a manejar esta plataforma, ya que es utilizada para cualquier tipo de mercado. Si estás en binarias y te vas acostumbrando poco a poco a trabajar con ella, a medida que avances y operes otros mercados, forex, sintéticos, criptomonedas, etcétera, índices, sabrás cómo operar en ella. Bien, es una plataforma solo de análisis, no podemos hacer entradas a los mercados. Bien, así que por ejemplo, tengo en la pantalla el par Euro-CAD, ¿verdad? Euro canadiense, ¿verdad? ¿Cómo haría para analizar o apoyarme en esta plataforma de TradingView? ¿Qué es lo que necesito de esa plataforma? ¿Por qué tendría que utilizarla? Es una recomendación sobre todo si no tienes el broker IQ Options y estás un poco limitado en cuanto a soporte y resistencia. Lo ideal es que aprendas a marcarlas tú mismo. Incluso llegar a un punto en que ni siquiera necesitarás marcarlas. Podrás identificarla a la primera solo con la vista. Pero si aún te cuesta un poco y necesitas marcarlas y te lleva un tiempo y te quita ese tiempo o esa rapidez para hacer las entradas al mercado, podrías utilizar TradingView. Allí es posible colocar un montón de indicadores, tienen miles de herramientas,
pero podrías colocar el soporte y resistencias de manera automática. Así tienes todos los soportes trazados y para que te ayude a esa rapidez al hacer el análisis, ¿vale? Entonces me voy a ir un momento a la plataforma de TradingView para colocar estos soportes y resistencia. Ahora mismo he colocado la doble pantalla, así como más o menos podríamos trabajar, colocando doble pantalla en nuestro monitor. De acuerdo, vamos a bajar por aquí. Así lo colocaríamos. Bien. Normalmente tenemos esta pestaña de aquí con todos los pares. EuroCAD, EuroCAD. Creo que le he dado sin querer al botón y he hecho una entrada. De acuerdo, no me he dado ni cuenta. Bueno, veamos qué sucede. Entre que estoy trastocando las plataformas he hecho una entrada. Bueno, no hay problema. Ok, entonces tenemos euro canadiense y euro canadiense. Ahora oculto para poder observar mejor. Perdón, ahora sí. El cuadro. Tengo configurado 1 minuto y 1 minuto. ¿Por qué 1 minuto? Porque esta plataforma de TradingView, en la versión gratuita, que nos permite solamente 3 indicadores, no es posible bajar de la temporalidad de 1 minuto. Así que mínimo podemos colocar 1 minuto en las velas. Así que por eso tengo aquí también 1 minuto y el tiempo de expiración 3 minutos. ¿De acuerdo? Ok. Fijémonos que he añadido como herramientas o indicadores. Lo voy a eliminar para que quiera escribir y apuntarlo, lo pueda colocar. Voy a borrar todos los indicadores y los voy a volver a agregar. Sé que es un vídeo bastante largo, pero créeme que es importante que podáis aprovechar todas estas herramientas para siempre mejorar vuestro trading. Vale, agrego la palabra en el buscador de indicadores y pongo support. Así que añado esto, ya lo tengo en favoritos. Bien, y ya tendría estas líneas discontinuas que me harán de soporte y de resistencia. ¿De acuerdo? Y bien, ahora también voy a añadir quizás unas bandas de Bollinger. Y ya está, como por tener un poco igualado. Perdón. Tenemos igualmente estos dos indicadores. No voy a colocar más porque solamente tenemos 3 disponibles y ya los tenemos en el broker. No es necesario que tengamos los dos iguales, si no perdería sentido. De hecho, si quieres eliminar las bandas de Bollinger, ocultarlas también, te queda más limpio y más fácil visualizar. Probablemente ganaremos esta operativa ya que la tendencia va con fuerza, así lo observamos en el indicador ARO. Así que ha sido una afortunada equivocación, ¿vale? Aún me queda quizás 1 minuto, así que veamos si tengo suerte y ganamos la operativa. Bien, ¿y cómo haríamos para hacer mi entrada? Supongamos que tengo aquí esta ruptura, como se mencionó aquí, de las bandas de Bollinger. Tenía que haber hecho mi entrada ¿dónde? Aquí en este punto, más o menos. Y la operación, fijémonos que hubiese sido ganadora. ¿Y cómo entonces me voy a apoyar con los soportes y la resistencia? Es sencillo. Si veo que en este punto, yo voy a agregar de este lado una línea vertical para ver nuestro punto de entrada, que sería en esa vela. En esa vela que tiene hora de... Perdón, que esto no me deja ver. En esta vela que tiene hora ganadora la operación, que tiene hora de, no me deja ver mucho más abajo, déjame ver si puedo subir. Bueno, en esta vela, justo cruzando la línea media, ¿cómo puedo verla ahora? Creo porque como tengo doble pantalla no puedo verla ahora, pero vamos, que sería después del doji 1, 2, 3 velas, después del doji 1, 2, 3 velas, sería en esta vela encima de la entrada. Justo cuando rompió esa resistencia, así que si la rompía con esta fuerza, perfectamente hubiese sido validada nuestra entrada. En esta vez entramos 1, 2, 3 y 4 y ganadora. Además podemos observar lo que viene haciendo el precio. El precio quiso buscar este soporte, estos mínimos, pero rechazó con fuerza y fue al alza. ¿Dónde va a ir probablemente? Hacia este punto nuevo de resistencia. Así que tengo un margen para seguir operando hacia el alza. ¿Vale? Por eso es que esta operación que se efectuó por error fue ganada. Porque tenemos margen todavía. Quizás hay una o dos velas de corrección, pero va a ir a buscar esta zona. ¿Vale? Y bueno, así podríamos trabajar incluso no solamente con esta estrategia. Podemos utilizar cualquier estrategia siempre pensando en soportes y resistencias, que es lo que siempre recomiendo. Todas las estrategias, operarlas con soporte y resistencia y la tendencia principal. Bien, espero que esta opción... Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por apoyar mi contenido y mi canal.
De esa forma me sigues apoyando para que pueda crear más contenido de calidad. Y también quiero recordarte que tenemos disponible, si no lo conoces, un canal de señales en Telegram. De lunes a viernes enviamos todos los días 3 señales en horario de 8:30 de la mañana a 15 horas en horario UTC-3 de Argentina. Te dejaré el link en la descripción del vídeo o también lo puedes encontrar en mi página principal de YouTube. Bien, vamos entonces ahora a aplicar nuestra estrategia en pasos resumidos. Paso número 1. Lo primero que vamos a hacer es identificar la tendencia principal. Como siempre, achicamos el gráfico para ver lo que viene haciendo el precio, ver la estructura del mercado. Bien, ese sería el paso número 1, junto con siempre recordar los puntos de soporte y resistencia más cercanos. Paso número 2, las bandas de Bollinger. ¿Cómo las vamos a utilizar? Lo primero que tendremos que esperar es que el precio rompa estas bandas. No debe tocarlo, sino romper, salir por fuera. El segundo punto importante de las bandas de Bollinger sería la línea media. ¿Cómo las vamos a utilizar? Esta media simple que trae por defecto las bandas de Bollinger nos servirán para entrar a favor de la tendencia. Si las velas están por encima de esta línea, tendencia alcista. Si las velas están por debajo, tendencia bajista. Y veremos cómo va a coincidir exactamente con el resto de indicadores que están en la parte inferior. Paso número 3, el indicador Aron. Hemos visto ya en otros vídeos cómo funciona el indicador Aron. La línea roja bajista y la verde alcista. Cuando la línea, cualquiera de las dos, bien sea la verde o la roja, está sobre el nivel 70 a 100, la tendencia es fuerte. Cuando baja de ese nivel, la tendencia se debilita y se aproxima a un cambio de tendencia. Fijémonos en este caso. Justo en este recuadro de aquí, en que hay tendencia bajista. ¿Por qué? Porque las velas están por debajo del Bollinger. ¿Y cuál es la línea que predomina en el Aron? La línea que está predominando es la roja, o sea, la tendencia es bajista y se mantiene fuerte. Fijémonos que la línea se mantiene en el nivel 100, así que tiene fuerza la tendencia bajista. Bien, paso número 4, el indicador OSMA. Lo vamos a utilizar justamente como el MACD. Barras por debajo de la línea 0, tendencia bajista, tal cual como nos indican las velas. Si las barras están por encima, tendencia alcista, como en este recuadro de aquí. ¿Vale? Y el paso número 5 sería el indicador Williams, una confirmación adicional para hacer nuestra entrada. El Williams se mantiene justo por debajo de la línea media de 50, así que la tendencia también es bajista. Podemos efectuar nuestras entradas de varias formas. Primero, lo más recomendable sería entrar con la tendencia. A veces también tendremos oportunidades para entrar en contra de tendencia. Sin embargo, si no tienes mucha experiencia, te recomiendo que solo te limites a operar con la tendencia. Por ejemplo, en este par. Fijémonos que aquí rompió, pero ha estado consolidando en este punto. Ahí yo podría hacer una entrada. ¿Por qué? Porque fijémonos la fuerza que me muestra la tendencia alcista. Las barras están por encima y ya hace un ratito que ya el Williams cruzó la línea media. Sin embargo, todavía tengo margen. ¿Por qué? Porque fijémonos dónde está la siguiente resistencia. Está en este punto, un poquito más arriba, y creo que me daría margen perfectamente para ganar la operativa. Esto en este broker. Pero los que tenéis IQ Auction y podéis tener el script, será mucho más fácil poder operar. Veamos cómo termina la operativa y vamos a, como siempre, catalogar añadiendo líneas verticales para ver alguna operación. Fijémonos, por ejemplo, en este caso. En este caso hubiésemos operado contra tendencia, pero vamos a mejor a ubicar un par en que operemos junto con la tendencia. Si achico el gráfico, perdonadme, ¿qué tendencia principal observo? Según la estructura, ganadora la operación. La estructura principal es alcista. Es cierto que en este punto el precio ya no pudo mantenerse, así que ha hecho una pequeña corrección. Ya veremos si vuelve a buscar estos puntos de resistencia. Pero bueno, en este punto hubiésemos podido hacer una entrada. ¿Dónde sería exactamente el punto? Pues tendríamos que esperar. Vamos a ver. Primero, ¿cuál es el paso número 1? La tendencia principal sabemos que es alcista. Vale, muy bien. El paso número 2, el precio tiene que romper las bandas de Bollinger. Aquí la rompió, ¿de acuerdo? Pero la entrada no es inmediatamente. La entrada es cuando el precio cruza esta línea media. Porque recordamos que cuando las velas están por encima de esta línea media, sería tendencia alcista.
Así que, como estoy operando a favor de la tendencia, solamente cuando cruce la línea media es cuando puedo hacer mi entrada. Así que vamos a poner la línea más o menos en este punto, donde ya la vela cruzó la línea media. Luego, el tercer paso que sería, ¿no? Porque el primero, tendencia. Segundo, bandas de Bollinger, el precio las rompe. Tercero, el indicador aro. Me indica en este punto, justo donde está la línea y esta línea verde del aro, que había fuerza en la tendencia alcista. Así que era un buen punto de entrada. Paso número 4, el indicador OSMA. Fijémonos que ya en este punto las barras cruzaron la línea 0, así que también tengo una cuarta confirmación. Y la quinta sería el indicador Williams, que también cruzó la línea media de 50. Así que hubiese operado en esta vela, voy a agrandar un poco, en esta vela 1, 2, 3 y 4 y ganadora. Es la misma explicación que hicimos en el vídeo principal. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.